¿Qué tal? Buen día tengan todos ustedes, profesora, compañeros. Mi nombre es Uriel Hernández González. Soy estudiante de la licenciatura en gastronomía. El día de hoy les quiero hablar sobre un tema que me preocupa bastante. Y no creo que solo a mí, sino a muchos de nosotros. Sí, este tema es sobre el maltrato animal. Los seres humanos, en el transcurso de nuestras vidas, nos hemos venido acostumbrando a vivir con nuestras mascotas, a hacerlos parte de nuestra familia, a cuidarlos y protegerlos, e incluso mostrarles nuestros más puros sentimientos. Sin embargo, los casos de maltrato animal van de cada día en nuestro país. Caballos con sobrecarga, limpieza canina, zoofilia y negligencia veterinaria son algunos de los casos a los que me refiero. En la actualidad, existen varias organizaciones protectoras de animales. Estas se encargan de recibir denuncias, que por cierto reciben muchas a diario, y de velar por los derechos de los animales. Estas organizaciones hacen proyectos, campañas y reuniones informativas, pero aquí no todo es bueno. Desafortunadamente, con un desamparo legal enorme, hace falta voluntad política para debatir estos casos en instancias gubernamentales correspondientes. Y lo único que puede hacer que los derechos de los animales se respeten está en nuestras manos, y es la presión ciudadana. Antes que nada es fundamental conocer la definición universal de maltrato animal, la cual expone que maltrato como crueldad o tratamiento que causa sufrimiento, daño o dolor a los animales, ya sea por placer, entretenimiento u obtención de bienes como pieles, carne y experimentos científicos. Si bien el maltrato animal se remonta desde hace muchos años, hay que reconocer que hoy se ha tomado conciencia sobre el tema, pero a la vez siguen ocurriendo actos horrendos contra animales indefensos, incluso en países desarrollados. España y sus corridas de toros, por ejemplo. En la antigüedad, ocurría deliberadamente, como cuando se utilizaban los animales como bestias de carga hasta su muerte, o como equipo de guerra, como la caballería, con muchos animales víctimas de la violencia bélica. La moda donde se mataban cientos de animales solo para un abrigo, llevando algunos hasta la extinción. Y nadie comprendía a los animales. También son seres que sienten y merecen respeto, alimentación, salud y sobre todo nuestro amor. Muchos saben qué es el maltrato animal y qué clases de maltrato hay, pero la mayoría no sabe que estos animales tienen derechos y que existen leyes para su protección como la Declaración de los Derechos Universales de los Animales. Lastimosamente, estas leyes no son tan fuertes en la mayoría de los países y no son acatadas, principalmente en países subdesarrollados como el nuestro. Pero no todo está perdido. Hay mucha gente que comparte esta misma preocupación y se han formado grupos ambientales y de protección animal que luchan por frenar este fenómeno poco a poco y buscando una salida pacífica y empujando con fuerza para que estas leyes sean respetadas y acatadas en todos los países. Cada año se sacrifica miles de animales para satisfacer nuestros deseos de moda. Se les tortura sin piedad y luego se les inmola sin importar que sean seres que comparten nuestra misma capacidad de sentir. Nuestro egoísmo y sentimiento de superioridad, no nos permite ver el dolor al que sometemos a nuestros compañeros de ecosistema, dándoles malos tratos y abusando de ellos, dejándonos influir por lo que está en boga o por la ambición de vernos bien, según nosotros. Existen peores formas de maltratar a un animal, como la que se utiliza como diversión o mal llamada deporte. Entre estas, las corridas de toros, donde el mejor torero es el que se burla del animal, torturándole, clavándole chuzos, desangrándole poco a poco, hasta que la gente quede contenta viendo cómo llega a su final, hasta que el torero clava la gran espada y atraviesa todo su lomo hasta llegar a su corazón, estallando la plaza con aplausos y elogios de su héroe, el torero. Un ser sufre y otro muere, otros gozan y disfrutan. ¿Quién será el animal? Las naciones deben crear conciencia y establecer leyes y normas concretas y adecuadas que aboguen por los derechos de los animales. Además, deben velar porque éstas se cumplan de manera justa. Por otra parte, existen numerosas organizaciones o fundaciones que han tomado conciencia en esta problemática con el propósito de proteger y hacer respetar los derechos de los animales.
Considero que se debe empezar a tomar medidas a esclarecer dudas acerca del perfil, personalidad, conducta de los abusadores para evitar esta crueldad e impedir sufrimientos futuros entre la sociedad. Por esta razón, es fundamental conocer las características expuestas sobre los maltratadores e incluso dedicarse a examinar las actividades de los niños, esperando así se prevengan o cesen los diversos tipos de maltrato, por placer, por progreso, por moda, por alimentación, por arte, por deseos sexuales, por vicios y por todo tipo de ideales que muchos suelen llamar insuficiencia o instinto de vida, que en realidad no es más que un simple instinto de muerte. ¿Y por qué no comenzar con medidas desde hoy? Comiendo menos carne, comiendo menos carne, cuidando la naturaleza y ponernos en contra de las atracciones que utilizan animales como los circos, las corridas de toros, peleas y de perros y gallos, uniéndonos a asociaciones que apoyen este tipo de causas, simplemente prestando más atención en estos seres que no pueden quejarse, pese a los múltiples maltratos, cambiando nuestras costumbres para así tratar de cambiar un poco el mundo que hemos destruido. México se ha convertido en un referente mundial, desafortunadamente, en el maltrato y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, nuestro país no solamente se caracteriza por su indiferencia hacia los derechos de los seres humanos, sino también de los animales. El maltrato, el abandono, la tortura o la muerte de animales es una historia recurrente en la vida de nuestro país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México es el tercer país en el mundo con mayor número de registros de animales maltratados. Año con año mueren más de 50,000 animales por maltrato. Las acciones de este tipo más recurrentes hacia animales en nuestro país son violación, abuso sexual, tortura, lesiones, abandono y muerte. Anualmente, la Semarnat recibe más de 4,200 animales en los cuales la mayoría han sufrido alguna especie de maltrato. El 64% son perros, de los cuales 25% de la raza Pitbull, 18% son gatos y el restante otro tipo de animales como vacas, caballos, cerdos, etc. México tiene alrededor de 18 millones de perros, de los cuales solo el 30% tiene dueño y el restante se encuentra desamparado en las calles. Del total de esta población, 7 de cada 10 perros son víctimas del maltrato, de acuerdo con datos del Centro de Adopción y Rescate Animal. De los daños hechos, más del 50% son intencionales por parte de sus dueños u otras personas. Los principales motivos de abandono animal por parte de sus dueños son falta de interés, factores económicos, cambio de domicilio, comportamiento del animal. Sobre los perpetradores, datos del INEGI identifican que la mayoría de las personas que maltratan son hombres y el 80% cuenta con un ingreso socioeconómico alto. Desafortunadamente en México, la tipificación como delito al maltrato animal no ha sido generalizada en todo territorio nacional. Solo algunos estados califican estas acciones como una pena que amerita desde sanciones económicas hasta años en prisión. Más de la mitad de los estados en el país no consideran grave el maltrato animal. México necesita una ley fuerte en contra de este tipo de actos. Los animales no tienen voz, no pueden hacer demandas ni acusaciones judiciales por maltrato o abuso. Tal vez por eso resulta tan fácil para algunas personas descargar tanta crueldad sobre un ser que solo puede emitir un gruñido antes de morir, sabiendo que su crimen permanecerá oculto en el anonimato y descuido de la ley. Los animales también sufren, ellos sienten al igual que nosotros. Por eso, compañeros, los invito a que denuncien todo tipo de maltrato animal, a que el gobierno mexicano sienta la presión e inconformidad de nosotros sobre este tipo de actos. Hagamos de esta sociedad una sociedad libre de este acto tan vil y repulsivo. Yo sé que juntos vamos a poder dejar esto en la historia. Por favor, que un festival regional o nacional no importe más que la vida de miles de perros callejeros, que un crimen de esta talla sea legalmente eso, un crimen. Los animales nos necesitan, somos su única herramienta. Así que amigos, adelante y digamos no al maltrato animal. Muchísimas gracias.